vais a quedar aquí con Isabel Luque, que es la persona que se va a encargar de comentarnos acerca de los murales. Gracias enormes a la Junta Directiva y al equipo organizativo de las jornadas, porque sois muy grandes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un beso a todos. A ti, Marlene. Como sabéis, a lo largo de estos 2 días hemos puesto a disposición de todos los participantes y todas las participantes unos murales en los que la gente un poco ha dicho lo que le apetecía, no sé, era un tema un poco libre para que todo el mundo pudiéramos participar y tal. Nuestra compañera Isa Luque, que se empieza a ver ahora ahí ya, nos va a comentar un poco qué es lo que hemos ido entre todas y todas metiendo en estos murales. Isa, el micro es tuyo. Hola. Bueno, lo primero que quería hacer era daros la enhorabuena, porque como a mí me ha tocado casi el final de la jornada, pues me ha parecido maravillosa el debate, la reflexión, las preguntas, los ponentes. Bueno, yo creo que reflexionar, debatir, charlar, hablar, que bueno, que creo que lo necesitamos y que nos ha venido bien a todos. Y quería daros a todos y a todas esta enhorabuena. Y ahora ya paso, por no enrollarme, bueno, a intentar recopilar todas las ideas, momentos, bueno, emociones que habéis dejado en los murales. Seguramente me dejaré atrás cosas, entonces os pido que me perdonéis o si queréis me interrumpís. Así que lo dejo a vuestra elección. Bueno, intento compartir pantalla. No, esta no es. Bien, dale un minutito que tarda en cargarse. Ya te estamos viendo, Isa. Vale. Bueno, tenemos 3 murales. Uno de ellos es el de las emociones y los sentimientos. Bueno, en estos murales la verdad es que hay veces que casi no hay palabras para contar lo que comentáis. Empezando, por ejemplo, con el que comenta Luz. No tengo odio, tengo recuerdos. Bueno, me parecen unas palabras maravillosas. Creo que es un resumen casi de muchas de las experiencias que hemos visto. En una ocasión tuvimos una mesa sobre patrimonio, sobre qué era el patrimonio y la conclusión de esa mesa redonda fue: el patrimonio está hecho de afectos y de afectos revolucionarios. Yo creo que muchas de las emociones y de las ideas que habéis puesto aquí pueden encajar en esa definición de patrimonio. Una de las fotografías maravillosas ha sido la de la maleta como metáfora de la vida, de Francisco José Cerceda. Me parece que es un ejemplo magnífico y bueno, un ejemplo magnífico de estos afectos, de estas emociones. Otro comentario que es una historia muy personal, porque habéis puesto historias y emociones que son también muy vuestras. De esta tierra podrían salir muchos argumentos y muchos de esos argumentos de grandes películas serían grandes catástrofes. Es una historia de vida, pero es una historia de muerte. Como habéis comentado a lo largo de la jornada, todo está entremezclado. Cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de la historia, también hablamos de las tragedias, hablamos de la muerte, que hay veces que no se pueden separar y todo forma parte de lo mismo, ¿no? De la misma trayectoria. También habéis comentado que todo espacio se puede interpretar, incluso con esa carga traumática. Y es verdad, todo depende de las personas. Yo creo que este es un reto que habéis comentado que tenemos que afrontar. Otra de las ideas o de las emociones que habéis transmitido es aquellas relacionadas con tragedias concretas, el accidente ferroviario, y me quedo
con unas palabras que decíais al final, que habíais puesto: dolor, silencio, pena y amor. También comentabais el derecho al olvido. Y comentabais un ejemplo de Canadá, un proyecto concreto. Y bueno, creo que es un tema interesante también de debate, porque quizás entraría en el derecho a decidir. ¿Quién decide qué hay que olvidar, qué no hay que olvidar? Y cómo se implican esas decisiones. Es otro de los grandes temas que han salido en la jornada. ¿Quién y cómo se gestiona estas decisiones y estas emociones? ¿Y quién participa en ellas? También habéis hablado de las canteras de piedra, de cómo humanizar las piedras, cómo contar esas historias. Bueno, yo creo que todos los paisajes tienen parte de esa humanidad, historias que se cuentan desde el paisaje y desde las propias piedras. También a otro de los grandes temas, el olvido de la memoria. Yo creo que esto es un reto para todos, ¿no? Citabais el caso del Canal de los Presos en Sevilla. Me parece que era Luz la que lo comentaba. Bueno, yo creo que también que es una responsabilidad social que el olvido no forme parte de nuestra educación, de la nuestra como profesionales, de la nuestra compartida con los jóvenes. Yo creo que forma parte de un todo, ¿no? De responsabilidad, de educación, quizás un conjunto que depende de la sociedad, ¿no? Que esta memoria no caiga en ese olvido. Y bueno, el desconocimiento lleva a no tomar decisiones concretas, como hemos visto en el ejemplo que nos ponía Luz del Canal de los Presos, cómo ese espacio se había convertido en un espacio de botellona. Quizás con el conocimiento ese espacio tendría otra toma de decisión, no lo sabemos, pero por lo menos hay que impulsar eso para que se pueda tomar una decisión consciente. También habéis hablado en Chile del Museo de la Memoria y bueno, del conflicto que se crea en torno a la toma de decisiones, en torno a una forma de presentar, a una forma de contar, a cómo se presentan los hechos. Bueno, yo creo que si hay una sola persona, o que si hay una sola reflexión, o que si hay una sola familia que de verdad siente que ese museo tiene que estar ahí, yo creo que hay que apostar por estos proyectos. Además, como afirmáis, forma parte de un ámbito que son el ámbito de los derechos humanos, no solamente de la memoria, sino también de los derechos. Los trenes han sido un tema recurrente, porque son espacios de emoción, son espacios de encuentro, como citaba alguien, son sitios donde hay personas que se han enamorado, son caminos hacia la migración, hacia la despedida, hacia el adiós, son caminos de conflicto, caminos de guerra. Entonces, se han convertido en un espacio que nos ha llevado múltiples caminos. Hay una cita de la misma Luz en Orígenes al principio de su libro, que es muy bonita porque nos habla de cómo los hombres no son como los árboles, en el sentido de que no son raíces ancladas a la tierra, que no se pueden mover, que se quedan estáticos, sino que, bueno, que en realidad son el resultado de los caminos que nos llevan, que nos traen y sobre todo que han estado ahí antes y que nos han llevado a orígenes múltiples, diferentes. Pues los trenes son algo así, ¿no? Son como distintos caminos, son como distintos orígenes. Había un ejemplo muy bonito de la Garriga, muy emotivo, relevante, que yo creo que en el que habláis de respuestas y memoria a un bombardeo, a una situación concreta, a una ruta, a un trabajo. Quizás, como lo habéis dicho en anteriores ocasiones, no solamente hay que contar los hechos, sino hay que llevar a la reflexión crítica y al porqué y a la conclusión, pero que esas conclusiones
sean extraídas por cada una de las personas que hacen con vosotros esa reflexión. Bueno, y había una de las reflexiones con una imagen de Buda que a mí me ha dejado, la verdad, que francamente impactada. Digo, bueno, qué menos que una reflexión sobre Buda en este tema de las emociones y de las sensaciones y de la sensibilidad y de la muerte también, mezclada con la vida. Esto es como un resumen, panorama de, creo, todas las emociones que habéis plasmado. Pasamos a otro de los murales. Mural de cultura crítica. Bueno, en el primero, en el que citabais espacios de memoria para no repetir el pasado, yo creo que esto es algo que nos tenemos que plantear quizás como una responsabilidad nuestra en cada rincón, en cada espacio de trabajo en el que tenemos, quizás sea ese el reto, ¿no? Que estos espacios de memoria sean eso, para no repetir el pasado. Bueno, también hablamos de metodologías aplicadas a proyectos museográficos como el de La Garriga en Barcelona y metodologías aplicadas a otros destinatarios. Bueno, el siempre olvidado público adolescente, que ha salido aquí en algunas ocasiones y bueno, que realmente es uno de los públicos el que nadie quiere trabajar, el más difícil. Pero bueno, quizás merece, como han comentado aquí, un espacio y un trabajo de verdad con ellos. Porque, como habéis dicho, no son el futuro, son el presente ya. Una reflexión lingüística, bueno, una reflexión maravillosa, porque yo creo que es un reto para todos cuando comentáis. Hay que utilizar términos que todos entendamos, términos más asequibles, términos que no estén llenos de anglicismo, de galicismo. Es verdad, yo creo que esto es un reto que a veces nos dejamos llevar por esta terminología y bueno, como decía el mismo Óscar esta mañana, ¿no? Quizás tenemos que cambiar las palabras y tenemos que inventarnos otras palabras nuevas o adoptar otras palabras con las que nos podamos entender todos mejor. Y superar también a veces las etiquetas, ¿no? Que nos acostumbramos a lo mejor a catalogar las sensaciones, las interpretaciones, las lecturas dentro de etiquetas, ¿no? Como decía esta mañana también Mariela, dice, bueno, yo no sabía que estaba haciendo hot interpretation, pero ella estaba trabajando con emociones y sensaciones. Así que, bueno, me parece que el hilo de esta reflexión lingüística, pues bueno, es un reto para todos nosotros. Como nos dice Luz, que también nos ha dejado unos testimonios maravillosos de, bueno, de arte, de reflexión desde el dibujo, ética, honestidad, rigor, debate. Quizás este es el resumen de esta jornada. También tenemos una impronta, un post muy bonito sobre la cosmovisión, cómo en realidad todo lo que estamos hablando forma parte de las cosmovisiones, de cómo en Chile también se trabaja este tema desde este punto de vista, cómo se trabaja la memoria, cómo se trabajan las ánimas. Y bueno, ahí hay una reflexión también muy interesante en el que nos cantáis cómo la práctica diaria, cómo nuestro trabajo tiene que contribuir a sumar un granito de arena, a crear un mundo mejor. Yo la verdad es que me quedo con esta frase como de conclusión también. La verdad es que me quedo con muchas frases de conclusión porque hay tantas ideas maravillosas, pero después de tantos años de trabajar en patrimonio, yo creo que tienes que trabajar pensando que de verdad lo haces por construir un mundo mejor y para ello construyes ese patrimonio con esos afectos y con esas relaciones. A ver, pasamos a otro mural. Bueno, el mural COVID. Yo lo he denominado como el mural de vamos a desahogarnos.
porque, bueno, creo que esto lo hemos vivido todos durante toda esta época, ¿no? La imagen de las olas que van llegando, de las olas que nos quedan, en fin, bueno, ya iremos viendo. Los espacios vacíos, la soledad. Bueno, este dibujo maravilloso, más allá del, del moño, Artite saturada, me parece un resumen también estupendo. Bueno, no podía faltar la chapandemia y los momentos de tristeza, los momentos en los que hay que llorar, los momentos en los que hay que estar triste y en los momentos en los que hay que tener esperanza. Esta frase me encanta, persiguiendo sueños. Bueno, creo que es maravilloso en este mural que tengamos una frase tan estupenda y que tengamos un trabajo tan maravilloso presentado desde alguien que nos dice que lo que hay que tocarse no son las manos, sino el corazón. Y bueno, y todo ello mezclado con las zapatillas. ¿Qué haríamos sin las zapatillas de casa todo este tiempo, por favor? Si es que ha sido una de las grandes maravillas, cómo trabajar con las zapatillas puestas. El croquis y el diseño del confinamiento familiar me ha parecido excelente, me parece uno de los mejores protocolos que he visto. Y bueno, creo que tenemos en resumen, una serie de palabras: jartita, ansiedad, chapandemia, protocolo, llorar, respirar, esperanza, perseguir sueños y zapatillas. Cerramos con las zapatillas el mural del COVID. Y vamos ya con el mural de espacio de memoria traumática. Bueno, este mural me parece como una alternativa a la jornada en cuanto a proyectos, experiencia. Creo que es otra jornada paralela a lo que habéis desarrollado aquí.